Un saludo fraternal para todos nuestros hermanos que nos están dando el privilegio de poder llegar hasta sus hogares a través de este video estudio. Este es el estudio número 15 de la serie titulada El juicio sobre los vivos. Gracias por permitirnos llegar hasta sus vidas a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, en la revelación oportuna que Dios ha dado para esta generación. Hoy vamos a reanudar nuestro estudio que estamos tratando bajo la óptica del profeta Ezequiel. Este es el juicio de los vivos bajo la óptica del profeta Ezequiel. Y estamos tratando con todos los detalles que describe el capítulo 9 de Ezequiel. Ya hemos visto de que el profeta Ezequiel se le mostró una gran revelación oportuna para el pueblo de Dios. Hemos visto que este cumplimiento profético del capítulo 9 de Ezequiel no se ha cumplido todavía. Por el contrario, la hermana Juan nos dice que se va a cumplir en el futuro, en algún momento, de una manera literal sobre su pueblo. E insta a su pueblo, que en este momento se encuentra en una condición de sueño, durmiendo profundamente, lo insta para que se levante, se prepare, porque no vaya a ser que Él venga de repente y nos encuentre durmiendo. Por ello, mis queridos hermanos, hoy, antes de ir a la oración, quiero leer una cita de meditación en el libro de Testimonios para los Ministros, en la página 45. Y dice lo siguiente: ¿no tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mis hermanos, les invito a ir de rodillas para poder orar a nuestro Dios. Querido Dios, bendito Señor sea su santo nombre. Gracias, oh Dios, porque nos ha permitido tener el privilegio de arrodillarnos delante de su santa presencia. Le ruego, Dios, encarecidamente, que el tema que vamos a tratar hoy pueda, Señor, ayudar para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad y puedan ver sus caminos iluminados por la infinita luz de la verdad revelada en este tiempo. Queremos, oh Dios, suplicarle que escudriñes nuestros corazones y puedas, oh Dios, otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Dios del cielo, para que en esta hora especial podamos, Señor, entender su palabra y que el Espíritu Santo pueda obrar en el corazón de todas aquellas personas sinceras y honestas que están en busca de la verdad. Quédese, Dios del cielo, con nosotros, en el santo nombre de Jesucristo. Amén.
En esta cita que hemos leído recientemente, mis queridos, encontramos a la hermana White haciendo una pregunta a la introducción del tópico que está tratando. La pregunta que ella formula es: ¿tiene Dios una iglesia viva? La misma hermana White se autorresponde la pregunta que ella misma formula al principio. Ella dice: Dios tiene una iglesia, pero no dice que sea una iglesia viva. Es decir, la hermana White dice y responde, o se autorresponde y dice: Dios tiene una iglesia, pero no es una iglesia viva espiritualmente, sino una iglesia muerta espiritualmente. Es decir, una iglesia que está en una condición agonizante, espiritualmente hablando. Y ella da una razón. Ella explica en la cita que la iglesia adventista del séptimo día tiene dos etapas que debe de cruzar. La primera etapa es la etapa militante. La segunda etapa es la etapa triunfante. Y ella explica la diferencia entre una y la otra etapa. Es decir, la etapa militante es cuando la iglesia no está en una condición viva, sino muerta espiritualmente. La etapa triunfante es evidente que la iglesia se encuentra en una condición viva. No está muerta espiritualmente. Pero hay otra diferencia que ella deja ver en la cita que hemos leído. Ella dice de que la razón por la cual la iglesia se encuentra en un estado militante es porque dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña revuelta. Es decir, la razón por la cual no ha cruzado a la etapa triunfante es porque la iglesia se encuentra en una condición mixta. Y en la cita que hemos leído, se describe ahí, de acuerdo a la interrogante o a la pregunta de los siervos del dueño del campo, en relación a arrancar la cizaña, se describe ahí una respuesta categórica que el dueño del campo le dio a sus siervos labradores. Y él les dijo: no arranquéis la cizaña. No vaya a ser que al arrancar la cizaña, arranquéis con ella juntamente al trigo. Y entonces le dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Es decir, la cizaña y el trigo llegarán hasta el tiempo de la siega. Hermanos, la siega es un periodo de tiempo, no es un día, no es un evento. La siega es un periodo de tiempo que envuelve varios eventos relacionados a la cosecha final de los habitantes de la tierra. Y hoy estamos viendo a la luz del profeta Ezequiel cómo es que esta siega se va a desarrollar dentro de la iglesia de Dios. Ya hemos visto diversas ópticas de diversos profetas, tanto de la Biblia como de la profeta actual, en relación a esta siega. Y hoy estamos profundizando aún más en relación a este punto. Entonces el dueño del campo le dice que no arranquen la cizaña hasta el tiempo de la siega, que él ya tiene preparado un grupo de segadores que se encargarán de arrancar la cizaña. Pero hay un punto que me llama la atención. El dueño del campo les dijo que los primeros que iban a ser arrancados eran la cizaña. Luego iba a ser cosechado el trigo e iba a ser puesto en el granero. Esto nos debe de abrir un poco la mente en relación al proceso que lleva la siega.
Es decir, antes de que Dios recoja el fruto, es decir, del campo, Dios arranca primero la cizaña. Y esto debe tener alguna razón, debe tener algún propósito. Lo cierto es que la siega que se nos está describiendo aquí lleva una anormalidad. ¿Cuál es la anormalidad? Si lo queremos ver desde ese punto de vista. Y es que la anormalidad que ocurre en esta escena es que aparte de los justos que deben ser cegados, Dios también va a cegar la cizaña, va a recoger la cizaña. Y la diferencia entre estas dos plantas es que la cizaña va a ser recogida para destrucción. Y el trigo va a ser recogido para ser engranerado, es decir, para guardarlo. Ahora, mis hermanos, Dios recoge la cizaña con un propósito en vista. Es evidente que durante el estado militante de la iglesia, la cizaña casi ha ahogado al trigo. Ha cubierto al trigo al punto que lo ha privado del sol, de la lluvia y de todos los suplementos que el trigo necesitaría para su desarrollo. Y como si bien es cierto, la cizaña se multiplica mucho más que el trigo, es evidente de que el campo se llenó más de cizaña que de trigo. Y esta es otra razón que el dueño del campo tiene para poder quitar la cizaña, primero limpiar el campo y dejar el puro trigo para luego enviar y poner suplemento a este trigo para que se desarrolle y pueda dar el fruto esperado. Por eso es que la hermana White está diciendo que mientras el campo tenga trigo y tenga cizaña revuelta, la iglesia permanecerá en un estado militante, en un estado de sueño, en un estado de mundanalidad. Pero que eso no terminará siendo así hasta el final. Es decir, viene un periodo de la siega, viene un periodo de la cosecha, donde Dios va a cosechar el trigo, donde Dios va a cosechar el trigo tanto del pueblo de Dios como el trigo que se encuentra en Babilonia, pero que evidentemente, de acuerdo a la parábola y a lo que la profeta está diciendo, la primera en que tiene que ser cegada es la cizaña. Es decir, la primera que debe ser recogida dentro del campo, dentro de la iglesia de Dios, es la cizaña. Y esto es indispensable para poder así hacer brillar el trigo y así poder hacer que el trigo se fructifique y crezca y abunde en frutos para poder alimentar al mundo. Ahora, mis queridos, hemos estudiado de que para esta escena Dios va a ejecutar un juicio sobre la iglesia. Para poder arrancar la cizaña, Dios ejecutará un juicio. Para poder hacer que la iglesia pase a su estado triunfante, Dios debe ejecutar un juicio. Y hemos visto de que hay diversas interpretaciones, diversas suposiciones de parte de teólogos, de parte de grandes eruditos de la iglesia. Como estamos viendo esta temática a la luz del profeta Ezequiel, y estamos viendo de que en el profeta Ezequiel se describe un sellamiento sobre el trigo y se describe una destrucción sobre la cizaña en los labios del profeta Ezequiel, hemos visto en este desarrollo de estos estudios de que realmente Dios tiene un plan para poder desentrampar y purificar de una vez por todas la iglesia que está en espera del advenimiento del Señor. Muchos, con la intención de aludir este evento y con la intención de ignorar este evento, están haciendo todo lo posible para justificar que la iglesia debe llegar en una condición deplorable hasta el momento de la segunda venida de Cristo. Es más, ellos están argumentando de diversa forma. Algunos están incluso diciendo de que el juicio de Ezequiel 9
es en realidad un juicio que va a tener un cumplimiento en las 7 postreras plagas. Y hay diversas suposiciones. Ya hemos analizado la otra suposición, que el juicio de Ezequiel 9 tiene que ver con la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor en el pasado. Ya hemos probado de que eso no puede ser. Hemos probado también que no es posible de que el juicio de Ezequiel 9 se le atribuya al juicio de las 7 postreras plagas. Pero aún así hay diversidad de objeciones. Hay algunos también que dicen de que es verdad de que la iglesia va a ser juzgada en el tiempo de las 7 plagas, solamente que en un orden sucesivo. Es decir, primero las plagas van a afectar a la iglesia de Dios y después van a afectar al mundo. El punto es que ellos dicen de que tanto el juicio para los paganos como el juicio para la iglesia es en realidad en un solo evento, en un solo acontecimiento. Con la diferencia, dicen ellos, que los primeros en ser castigados serán los infieles de la iglesia de Dios. Y antes de pasar o proseguir, yo quiero aclarar este punto también. Ya hemos aclarado el asunto de las plagas. Hemos visto de que las 7 plagas no es el mismo evento de Ezequiel 9. Pero también necesitamos derribar este argumento que están poniendo muchos teólogos. Entonces, para responder esta pregunta, necesitamos descubrir en qué condición la iglesia va a ir a dar el fuerte pregón. ¿En una condición militante o en una condición triunfante? ¿Qué piensan ustedes? Pensemos en eso. Y obsérvese. Vamos a responder la pregunta: ¿en qué condición la iglesia va a dar el fuerte pregón? Y automáticamente, al responder esta pregunta, se nos va a responder la siguiente pregunta que hemos formulado. ¿Recibirán la iglesia adventista del séptimo día las 7 plagas juntamente con el mundo impío, con la diferencia que ellos van a ser los primeros y después el mundo impío? Ahí, cuando analicemos este punto, vamos a responder esta pregunta. Vamos a ir al libro de Isaías en el capítulo 66, versículo 19 y versículo 20. En el libro de Isaías 66, 19 y 20, ahí, mis queridos, descubrimos, o ahí más bien, nosotros podemos tener un vislumbre claro de cuál es la condición que la iglesia de Dios va a llevar cuando vaya a dar el fuerte pregón a todo el mundo. Cuando vaya a recoger a todos aquellos paganos de la iglesia católica, de la iglesia evangélica, de los musulmanes, de los hinduistas, de los islámicos, es decir, de todas estas religiones que están alrededor del mundo. Ahí vamos a ver cuál es el espíritu y condición que la iglesia lleva para ejecutar esa misión. Y vamos a leerlo. Dice lo siguiente: y pondré entre ellos señal, y enviaré a los que escaparon de ellos a las naciones, a Tarsis, a Pul y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre los gentiles, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrendas al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa del Eterno. Obsérvese que las Escrituras dicen que este grupo de personas va a ser enviado a las naciones. Y dice que este grupo de personas llevan una misión. ¿Cuál es la misión que ellos llevan? La misión que ellos llevan es publicar la gloria de Dios entre las naciones a donde van a ser enviados. Ahora, una pregunta: ¿cómo es que ellos van a publicar la gloria de Dios a las naciones? Es evidente que para publicar la gloria de Dios a las naciones, ellos tuvieron que haber recibido
o tuvieron que haber sido cubiertos de la gloria de Dios antes de poder revelar la gloria de Dios al mundo. Es decir, ellos no pueden revelar la gloria de Dios al mundo si ellos no están revestidos de la gloria de Dios. En otras palabras, ellos tuvieron que ser glorificados primeramente para poder ir a las naciones. Y es efectivamente lo que ocurrió. Dice la Escritura en el versículo 19 que a ellos se les llama los escapados. ¿De qué escaparon? Si usted lee en el versículo 16 del mismo Isaías 66, ahí va a descubrir que ellos escaparon de la espada de Dios. Es decir, escaparon de un juicio, escaparon de una intervención que Dios hizo sobre Sión, que Dios hizo sobre su pueblo. Y al escapar, ellos fueron glorificados por Dios y luego, posteriormente, de acuerdo a lo que dice la inspiración, fueron a las naciones a publicar la gloria de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Según el versículo 20, dice que ellos trajeron a todos sus hermanos de entre todas las naciones. A todos sus hermanos fueron traídos como ofrendas limpias, no sucias, sino como ofrendas limpias delante del Señor. Al modo que los hijos de Israel traen sus ofrendas limpias delante del Señor. Es decir, aquí estamos describiendo, estamos viendo una iglesia glorificada que está yendo al mundo para poder traer a sus hermanos. Hermanos, este es el fuerte pregón. Estamos viendo un evento trascendental que ha sido profetizado por los profetas, que está en el futuro cuando Dios recoja toda la mies de todas las naciones de la tierra. Ahora, aquí, en esta escena de Isaías, estamos viendo una iglesia totalmente diferente a lo que nosotros somos hoy. No estamos viendo una iglesia militante, estamos viendo una iglesia triunfante, una iglesia purificada, una iglesia que ha triunfado sobre el pecado, una iglesia que ha sido convertida, una iglesia que ha de ir al mundo a revelar el carácter de Dios, a revelar la gloria de Dios. Eso es lo que estamos viendo. Pero ahora, la hermana White nos dice algo importante en la Review and Herald de noviembre 19 de 1908. Mire lo que nos dice. Solo aquellos que hayan resistido y vencido la tentación en la fuerza del Todopoderoso, se les permitirá tomar parte en la proclamación de este mensaje, cuando éste se intensifique hasta convertirse en un fuerte pregón. ¿Qué es lo que dice la hermana White? Dice que solo aquellos que hayan resistido y hayan vencido la tentación, hayan vencido el pecado, solo ellos, hermanos queridos, solo ellos. Estamos hablando de un grupo que venció, de un grupo que va a vencer, de un grupo que va a ganar la victoria sobre la tentación, sobre el pecado. Solo a ellos, dice la sierva de Dios, se les permitirá formar parte del último fuerte pregón sobre la tierra. Estos que van a vencer la tentación, que van a vencer el pecado, hermanos, estos son los que Isaías dice que son glorificados y que son enviados a todas las naciones a revelar o a publicar la gloria de Dios en todo el pueblo gentil. Más claro no puede ser, mis hermanos. Es decir, Dios no va a enviar cizaña revuelta con el trigo a dar el fuerte pregón. Entonces quiere decir de que si estos han vencido, si estos han ganado la victoria, es evidente que la cizaña que estuvo con ellos ya no se encuentra entre ellos. Por la sencilla razón que la iglesia triunfante solo puede ser llamada triunfante, de acuerdo a la primera cita que leímos,
cuando Dios haya quitado la cizaña de entre su medio. Cuando Dios haya separado la mezcla que ha estado durante la etapa militante entre el trigo y la cizaña. Hay otra cita que quiero compartir. Esta cita está en Profetas y Reyes, en la página 535. Mire la condición que la iglesia tiene cuando da el fuerte pregón, cuando va a afrontar la última lucha sobre la tierra. Dice lo siguiente: revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. ¿Cómo entra, hermanos? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden. Ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. En esta cita, la sierva de Dios describe literalmente cómo es que la iglesia entra en el conflicto final que le espera. Cómo es que la iglesia va a todo el mundo vencedora y para vencer, para dar el último gran pregón sobre la tierra. Dice que ella entra hermosa como la luna, esclarecida como el sol. Va al mundo vencedora. No va en una condición militante, mis hermanos. Ya va en una condición vencedora. Es decir, ¿vencedora de qué? Ha vencido el pecado. Es decir, ella va en un estado purificado, en un estado limpio a todo el mundo. Y no va para fracasar a las naciones, sino va para vencer. Así es como dice que la iglesia va a salir a todo el mundo a dar el último fuerte pregón sobre la tierra. Ahora, mis hermanos, si estamos viendo que la iglesia entra en su última lucha, en su última experiencia para poder salvaguardar o salvar a aquellos que se encuentran en las tinieblas espirituales del mundo, si estamos viendo que la iglesia entra en esa condición, en un estado puro y no en un estado mixto e inmundo, como algunos teólogos están haciendo creer de que la iglesia va a entrar en un estado inmundo y impuro al fuerte pregón, estamos viendo a la luz de la Biblia que eso es falso. Dios no entra con su iglesia en ese estado, en el fuerte pregón. No estamos todavía en el fuerte pregón. Esto no es el fuerte pregón. La vida que la iglesia tiene ahora no es el fuerte pregón para el mundo. Es decir, este es un acontecimiento que debe de ocurrir cuando la iglesia esté ya pura, apartada de cizaña. Esto quiere decir que Dios tiene que intervenir la iglesia antes del fuerte pregón, para poder tener una iglesia pura en el momento del fuerte pregón. Dios va a intervenir su pueblo, va a quitar la cizaña, esos que están sirviendo de tropiezo para sus hermanos, para que sus hermanos venzan el pecado, para que sus hermanos venzan toda la inmundicia y la mundanalidad que existe en sus vidas. Esos deben ser quitados para que no sigan sirviendo de tropiezo y de corrupción para el pueblo de Dios. Y eso debe de ocurrir antes de que la iglesia entre en este conflicto final. Es decir, Dios entra en la última lucha contra el dragón, contra la bestia y contra el falso profeta con una iglesia leal, mis hermanos. No con una iglesia desleal, mixta, con impíos y píos dentro de es decir, en su medio, sino con una iglesia purificada, limpia, leal a los principios y al gobierno de Dios. Al punto que las Escrituras nos dicen que cuando este tiempo llegue, es decir, cuando la iglesia esté en este estado puro,
en este estado santo, el mundo, es decir, todos aquellos mundanos, aquellos paganos sinceros que se encuentran entre las filas del mundo, van a ver y van a hacer una clara diferencia entre la condición que la iglesia tiene en ese momento con la condición que el mundo vive. Algo que ahora mismo no la pueden hacer, porque la iglesia es casi igual o peor que el mundo. Pero en ese tiempo ellos van a ver una clara diferencia entre lo uno y lo otro. Al punto que dice Miqueas capítulo 4 versículo 1 hasta el versículo 4. Dice lo siguiente: y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido por cabeza de los montes y será exaltado más que los collados, y los pueblos correrán a él. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillará sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. ¿Cuándo es que va a ocurrir este evento? El versículo 1 nos dice que esto va a ocurrir en los postreros días, en el tiempo de la siega, en el tiempo cuando Dios está recogiendo la buena semilla de toda la tierra. En ese tiempo dice el Señor que va a hacer que su iglesia, su casa, sea exaltada y establecida como el monte más alto sobre la tierra. Al punto, ojo, que dice que las naciones vendrán a ella. No habrá necesidad en ese tiempo que la iglesia le ande rogando al pagano para que se haga adventista. No habrá necesidad en ese tiempo que la iglesia le ande ofreciendo libros, le ande ofreciendo viajes gratis de vacaciones, le ande ofreciendo regalitos a la persona para que se bautice. No, no habrá necesidad de rogarle a ningún pagano ni a ningún mundano. En ese tiempo, dice la inspiración de Miqueas, dice que ellos mismos van a darse cuenta que de la iglesia de Dios, de la casa de Dios, está emanando la palabra de Dios. Está emanando la verdad pura, no adulterada. Ellos mismos se darán cuenta que en la casa de Dios se está practicando la justicia de la ley santa, justa y buena que Dios ha dado a sus habitantes, que Dios ha dado a su pueblo. Ellos mismos observarán, ellos mismos por testimonio se darán cuenta en los postreros días que la iglesia de Dios es una iglesia justa, una iglesia pía, una iglesia íntegra, una iglesia donde la verdad de Dios impera, donde la justicia de Dios se refleja por testimonio a las naciones. Dice que ella corregirá a los pueblos, corregirá a las naciones poderosas. Se convertirán pueblos enteros, naciones enteras con sus gobernantes. Se unirán a la iglesia de Dios, porque este es el gran pregón final sobre la tierra. Es la gloria plena revelándose al mundo en tiempos de gracia, en el tiempo
del fuerte pregón, donde todavía se le está dando la oportunidad a las naciones que se unan con la iglesia. Aquí no es después del milenio, aquí no es durante las plagas cuando ya no hay gracia, aquí es durante el fuerte pregón, cuando hay gracia, cuando se le da la oportunidad al pueblo todavía que reflexione, se le da la oportunidad al mundo que reflexione, que acepte la verdad y que se una al pueblo de Dios. Mis queridos hermanos, los profetas nos están describiendo una iglesia santa en el fuerte pregón. No nos están describiendo una iglesia inmunda, una iglesia sucia. Nos están describiendo una iglesia purificada, una iglesia gloriosa, una iglesia que lleva en alto el estandarte de la verdad. Eso es lo que se nos está describiendo. El profeta Isaías, en el capítulo 60, versículo 1 al versículo 5, y ahí el versículo 8 y 9, mire lo que nos dice en relación a este periodo de tiempo. Hermanos, no hay nada que inventar, todo ha sido revelado ya. No hay nada por donde torcer lo que Dios ha revelado. Dice Isaías: levántate, resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. ¿Sobre quién será vista la gloria de Dios? Sobre la iglesia. Y dice el verso 3, cuando esta gloria sea vista, y andarán los gentiles a tu luz. Es decir, cuando la iglesia esté revelando esa gloria y esté siendo visible, dice que los gentiles andarán a esa luz. Y los reyes, dice, al resplandor de tu nacimiento. ¿Cuál nacimiento? ¿Cuál resplandor de tu nacimiento? Hermanos, lo que Dios va a hacer es el nacimiento de una iglesia gloriosa, una iglesia glorificada, el nacimiento de la iglesia triunfante por testimonio a todos los pueblos de la tierra. Versos 4. Alza tus ojos en derredor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Ojo, hermanos, es la recolección de todos los frutos de la tierra. Tus hijos, dice, vendrán de lejos. ¿Cuáles hijos? Son las ovejas que no eran de su redil, o que no son de su redil ahora, pero que serán en ese momento, porque serán llamados, oirán la voz del buen pastor. Tus hijos vendrán a ti de lejos, y tus hijas junto a ti serán criadas. Entonces verás y resplandecerás, y se maravillará y ensanchará tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia se va a sentir de un corazón grande? Va a sentir que su corazón se agranda, se va a ensanchar. Mire lo que Dios dice: porque se convertirá a ti la multitud del mar. Muchas aguas, pueblos, naciones y lenguas se convertirán a la iglesia, se convertirán al pueblo de Dios cuando ella esté revelando la gloria de Dios a las naciones, cuando ella esté iluminando a los gentiles con la luz que proviene del cielo. Dice que muchas multitudes se van a convertir, y las fuerzas de los gentiles vendrán a ti. Mis queridos, qué maravillosa promesa Dios le ha dado a su iglesia.
Profecía que se cumple durante el fuerte pregón porque nunca se ha cumplido. No podemos esperar que esta profecía se cumple después del milenio, porque después del milenio Dios no está recogiendo gentiles. Dios no está recogiendo paganos para que se unan a su pueblo. Ya han sido recogidos, ya están con Él, han pasado con Él 1000 años en el cielo. Este es un evento que tiene que ver en el fuerte pregón, porque tampoco en las plagas se va a recoger a ningún pagano. La gracia se acabó. Esta es la promesa que Dios le ha hecho a su iglesia. Es la promesa que Dios ha hecho a sí mismo, que va a acontecer en aquel día, en los postreros de los días, cuando Dios levante su iglesia como pendón a las naciones. Dice el versículo 8. Mire la forma como vienen. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán las islas y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre del Señor tu Dios y al Santo de Israel, que te ha glorificado. Aquí me llama la atención dos cosas. Este acontecimiento ocurre cuando la era tecnológica ha avanzado grandemente sobre las naciones. Porque el profeta está viendo a unos o a un grupo que dice: ¿quiénes son estos que vuelan como las nubes, como palomas? La era de la aviación, el tiempo cuando los habitantes de la tierra pueden transportarse a través del aire, a través de los aviones. Hermanos, estamos al borde del periodo del fuerte pregón, al borde de la iglesia triunfante. Porque Dios pretende tener un pueblo puro y leal. Ahora mire lo interesante. Dije al principio que hay algunos teólogos, intérpretes privados de las Escrituras, que en el tiempo de las 7 plagas, Dios va a castigar su iglesia. Primero, y luego castiga al mundo con las mismas 7 plagas. Mire qué impresionante la interpretación de estas personas. Hoy hemos visto, a la luz de las Escrituras, hermanos, no es un invento mío. He citado el Espíritu de Profecía y he citado la misma Biblia. Hemos visto que Dios va a entrar con una iglesia pura al fuerte pregón. Que la iglesia que va a llevar adelante el mensaje final de Dios en el gran fuerte pregón es la iglesia triunfante, no la iglesia militante. Hemos visto a la luz de las Escrituras que Dios va a hacer que solamente aquellos que han vencido la tentación y han vencido el pecado lleguen a formar parte del último pregón que se va a dar sobre la tierra. Y hemos visto a la luz de Isaías, a la luz de Miqueas, a la luz de diversos profetas, de que la iglesia debe entrar en el tiempo del fuerte pregón, cuando vaya a recoger a todos nuestros hermanos gentiles, debe entrar en un estado glorificado, en un estado puro, sin cizaña en su medio que pueda causar tropiezo entre los hijos de Dios. Eso es lo que hemos visto. Y Dios ha usado la iglesia durante el fuerte pregón, ha traído a todos los santos que deben ser traídos, ya limpios, purificados de Babilonia, han sido recogidos. Y ahora que la iglesia ha terminado la obra del fuerte pregón, ha cumplido el mandato de Dios, ha recogido fielmente la mies de la tierra,
y ha dado el último gran mensaje sobre todos los habitantes de la tierra, ha hecho que los habitantes de la tierra decidan en favor o en contra de Dios. Imagínense, en un estado puro, sin cizaña en su medio, porque este es el gran pregón. Y recordemos que la cizaña ha sido traída por Satanás, y ni modo que la cizaña vaya a dar el fuerte pregón con la iglesia triunfante, porque Satanás no está interesado en dar ningún pregón para traer a los paganos a la verdad. Y después de que ha hecho todo este trabajo, la iglesia, después que ha recogido la mies, viene Dios y en recompensa, en el derramamiento de las 7 plagas, la castiga. ¿Usted le parece lógico y coherente? No, mis queridos. Si la iglesia purificada, limpia, glorificada por el poder de Dios, ha dado el fuerte pregón fielmente, ha llegado hasta el cierre de la gracia, ha recogido fielmente a todos los gentiles que deben ser recogidos para poder salvarlos, Dios no va a galardonar a la iglesia enviándole castigos, enviándole 7 plagas para castigarla. Eso sería injusto, incoherente. Cuando esta iglesia en una hora parabólica, de acuerdo a Mateos 20, ha cumplido la expectativa de todas las demás denominaciones e iglesias que han existido en toda la historia. En la hora 11ª, esta iglesia logra recoger todo el fruto. Y la parábola de Mateo 20 me dice que el dueño del campo no va a castigar a los obreros de la hora 11ª porque hicieron rápido el trabajo, sino por el contrario, le dice a su mayordomo: págales primero a ellos el denario, el jornal del día. Aunque por lógica debieron haber recibido el denario primero el primer grupo que fue contratado muy de mañana, Dios en agradecimiento le pide a su mayordomo que le pague primero a los últimos obreros, a los obreros de la hora 11ª. ¿Sabe por qué? Porque Dios está satisfecho. Ha logrado cumplir la jornada laboral del día parabólico de la cosecha. Dios está satisfecho. ¿De dónde entonces han sacado los ministros y predicadores que en el momento de las 7 plagas, la primera en ser castigada es la iglesia de Dios? Eso solamente puede existir en la mente de todos aquellos falsos intérpretes de las Escrituras que están queriendo torcer la Biblia para su propia perdición. La Escritura nos dice que Dios va a glorificar su iglesia y que evidentemente la va a glorificar después que haya destruido la cizaña. Quiere decir que la separación de la cizaña ocurre antes del fuerte pregón, antes que la iglesia vaya a dar el fuerte pregón. Esto lo deja muy claro la parábola de Mateos capítulo 13. Para refrescar un poco, vayamos a Mateos capítulo 13, versículo 40 hasta el versículo 43. Ahí Jesús lo dijo, mis queridos. No hay para dónde confundirnos. Dice lo siguiente: así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que hace tropezar y a los que hacen iniquidad, y lo lanzará al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cuándo es que los justos van a resplandecer en el reino de Dios, en el reino de su Padre, es decir, en su iglesia? Hasta que la cizaña sea recogida y sea destruida en el horno. Hasta entonces, la misma Escritura nos lo está diciendo. Hasta entonces los justos van a resplandecer.
Pero si hemos visto que durante el fuerte pregón, los justos, es decir, la iglesia triunfante, va resplandeciendo ante todas las naciones, y las naciones ven su gloria y ven su luz, y ya está en una condición gloriosa, quiere decir entonces que la cizaña ya ha sido destruida antes de ese tiempo del fuerte pregón. Porque dice que es hasta después que la cizaña ha sido recogida y ha sido destruida en el fuego, hasta entonces los justos resplandecen en el reino de Dios, es decir, en su iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, la destrucción de la cizaña ocurre antes que la iglesia sea enviada al fuerte pregón. Y ocurre antes porque la iglesia ya va en un estado glorificado, resplandeciente hacia las naciones. Y aquí me dice que para que la iglesia resplandezca, primero debe ser destruida la cizaña en el horno. Por eso es que la orden del dueño del campo fue recoger primero la cizaña, atadla en manojo y echadla al horno. Algunos creo yo que se han confundido, porque aquí dice, bueno, cuando Dios va a arrojar al fuego a los impíos es hasta cuando vaya a destruir a todos los paganos, es decir, al infierno del fuego. Aquí, hermanos, Dios no nos está hablando del infierno de fuego. No nos está hablando del lago de fuego que describe Apocalipsis capítulo 20 en adelante. Aquí nos está hablando del horno de fuego. Dice que la cizaña será arrojada al horno de fuego. El horno de fuego es figurativo, así como la cizaña también es figura de los impíos que están dentro de la iglesia. Recordemos que el lenguaje que se está usando aquí es un lenguaje parabólico, un lenguaje figurativo. El trigo representa figurativamente a los justos de la iglesia, la cizaña representa figurativamente a los impíos de la iglesia, y obviamente el horno representa figurativamente el instrumento que Dios usa para destruir a los impíos. Si ustedes ven más adelante, se habla de otra parábola, de la red. Es decir, la parábola de la red donde se pescan a pececitos malos y buenos. Es decir, pececitos que están de punto y pececitos que no están de punto. Y dice que los pececitos malos van a ser sacados de la cesta y son tirados otra vez. Es decir, se está hablando en términos parabólicos. El punto aquí no es el instrumento con que se va a destruir al malo. El punto aquí es la separación que se va a hacer entre lo bueno y lo malo. Y para eso se están dando diversas parábolas. Entonces aquí el horno es figura del instrumento que Dios usa para destruir la cizaña. Así, y obviamente está usando el término del horno porque el horno es el que se usaba en el tiempo de Jesús para destruir la maleza de los campos. Es decir, en Israel no se permitía quemar la tierra y se usaba un horno para destruir toda la maleza, que era el mismo horno que se encontraba en el campo de Dura, allá en el tiempo de Nabucodonosor. Estaba ese horno ahí porque allí había campo, era un campo. Allí se destruía la maleza, se quemaba. También se usaba para tratar metales preciosos. Recuerden de que ahí se había construido la estatua de Nabucodonosor. Se había invertido mucho oro en esa estatua, porque dice que fue de oro. Se había hecho también en ese horno que se menciona allá en Daniel. Hermanos queridos, el punto aquí es que Dios va a hacer una separación. Primero debe de quitar la cizaña y luego el trigo va a resplandecer. Los justos van a resplandecer en el reino de su Padre. Y si hasta aquí, hermanos, hay muchos que todavía no quieren entender, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que no tiene oídos para oír, pues sencillamente que no oiga. Queridos hermanos, a la luz de lo que hemos tratado hasta aquí, hemos visto que Dios no va a llevar una iglesia mixta en el periodo del fuerte pregón, sino por el contrario, una iglesia pura. Hemos visto que Dios va a arrancar la cizaña primero de la iglesia. Y ojo,
no lo va a hacer a través de los seres humanos, sino que la va a hacer a través de los segadores. Y los segadores, de acuerdo a la parábola, dice que son los ángeles. En la explicación que Jesús está dando, Él aclara ese punto. Entonces, ¿quiénes son los que arrancan las cizañas de la iglesia? Los ángeles. La arrancan antes del fuerte pregón. ¿Por qué? Porque Dios necesita tener una iglesia resplandeciente de su carácter en el momento que vaya a ser enviada a las naciones a dar el fuerte pregón. Hemos visto que la idea que en el momento de las 7 plagas, Dios va a castigar a la iglesia primero. Primero unas plagas seguramente van a caer sobre la iglesia, según algunos teólogos, y después va a castigar al mundo. Eso es falso. Porque la iglesia, después del cierre de la gracia, ya está en un estado purificado, limpio, resplandeciente, glorificado. Así fue a las naciones y así va a estar en ese momento. Dios no la va a recompensar castigándola después de que ha trabajado arduamente en el fuerte pregón para recoger la última mies que queda sobre Babilonia. Y también hemos visto que las plagas es un castigo exclusivamente para Babilonia y para sus habitantes que no quisieron escuchar el llamado que la iglesia triunfante va a hacer durante el fuerte pregón. Hermanos queridos, y para poder llegar a este punto, de llegar a obtener una iglesia triunfante en esta tierra que revele la gloria de Dios, es por ello que Dios ha revelado en su palabra, de acuerdo a la revelación del capítulo 9 de Ezequiel, que Él va a realizar un sellamiento sobre su iglesia. ¿Para qué va a marcar? ¿Para qué va a sellar? Va a sellar y va a marcar a todos aquellos que van a formar parte de la iglesia triunfante. Eso es lo que Dios va a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de un mensaje. Eso es lo que vamos a tratar en nuestro próximo estudio. No se lo pierda. Invito a que nos arrodillemos y oremos a nuestro Dios. Querido Dios, gracias porque nos ha dado el privilegio, el honor de estudiar su palabra. Queremos, oh Dios, suplicarle que el Espíritu de verdad pueda hacer una obra de transformación en la mente de todos tus hijos. Prepáranos, oh Dios, porque viene el día decisivo donde cada uno de sus hijos va a tener que hacer una elección. Ayúdanos, oh Dios, con tu Espíritu para hacer la decisión correcta. Quédese, oh Dios, con cada uno de aquellos sinceros. En el nombre santo de Jesús. Amén.